Durante muchos siglos, las escenas de Jesús predicando desde una barca parecieron ser solo imágenes de fe y arte, hasta que una sequía en Israel hizo retroceder las aguas y reveló un objeto real, enterrado hace 2000 años, exactamente en el escenario de los Evangelios, un hallazgo arqueológico que obligó a la ciencia a replantear la vida cotidiana de Jesús y sus discípulos. Hoy vamos a analizar este descubrimiento pieza por pieza para responder a la pregunta inevitable: ¿será esta la barca en la que Jesús y sus discípulos navegaron? Si amas la arqueología bíblica y los descubrimientos que conectan el pasado con el presente, deja tu like, suscríbete al canal y dinos en los comentarios desde qué país nos estás viendo. De las profundidades del tiempo, emergen los recuerdos de la Biblia. Para comprender la magnitud de lo que estaba a punto de suceder, debemos retroceder al invierno de 1986, un año marcado en la memoria de Israel por una crisis climática devastadora. La falta de lluvias había provocado que el mar de Galilea, la principal fuente de agua dulce de la región y el escenario central de los evangelios, sufriera un descenso histórico en su nivel, haciendo que la orilla retrocediera cientos de metros y exponiendo un vasto lecho marino que había permanecido oculto bajo las aguas durante siglos. En medio de este paisaje desolado de barro agrietado y tierra virgen, cerca del kibutz Ginosar, en la orilla noroeste, caminaban dos hermanos, Moshe y Yuval Lufan. No eran simples turistas, eran pescadores de tercera generación que conocían cada corriente y cada roca del lago, pero también eran arqueólogos aficionados que sabían muy bien que esa zona estaba llena de historia, ubicada muy cerca de las ruinas de la antigua ciudad de Magdala. Los hermanos sabían que una sequía de esta magnitud era una oportunidad única en la vida, una ventana temporal para encontrar restos de naufragios, anclas perdidas o monedas antiguas que el lago solía escupir cuando sus aguas bajaban. Mientras exploraban el terreno fangoso, sus ojos se detuvieron en algo que rompía la uniformidad del suelo, un contorno ovalado y tenue que apenas sobresalía de la arcilla, dibujando una línea curva que la naturaleza difícilmente crea por sí sola. Al acercarse y limpiar con sus propias manos la superficie lodosa, descubrieron la parte superior de unas tablas de madera oscurecida, dispuestas en una estructura que parecía las costillas de un gran animal prehistórico. Lo que hacía este hallazgo tan extraordinario no era solo encontrar un barco, sino el estado de la madera. Normalmente la madera expuesta al agua y al aire se pudre en pocas décadas, pero aquí había ocurrido un fenómeno de conservación perfecto. El barco había quedado atrapado en una capa de sedimentos finos y lodo que creó un sello anaeróbico, es decir, un ambiente sin oxígeno que impidió que las bacterias y los hongos descompusieran la materia orgánica durante 2 milenios. Moshe y Yuval comprendieron al instante que no estaban mirando los restos de un bote de pesca otomano o reciente. La forma de la construcción y los clavos que empezaban a vislumbrarse sugerían una técnica de carpintería naval clásica, una reliquia que había navegado esas aguas en tiempos bíblicos y que ahora emergía como un testigo silencioso del pasado. Pero el entusiasmo inicial se transformó rápidamente en pánico cuando los expertos del Departamento de Antigüedades de Israel llegaron al lugar y evaluaron la condición física del hallazgo. La madera, aunque parecía sólida a simple vista, había perdido toda su celulosa estructural después de 20 siglos bajo el agua. Su consistencia interna era ahora comparable a la del cartón mojado o una esponja saturada. Esto planteaba un dilema aterrador: si intentaban sacarla de la arcilla usando métodos tradicionales de excavación, la estructura colapsaría por su propio peso, y si la exponían al aire y al sol para secarla, la evaporación rápida haría que la madera se encogiera y se desintegrara en polvo ante sus ojos. Para complicar aún más la situación, la naturaleza parecía haber decidido reclamar su tesoro. Apenas comenzaron los trabajos de limpieza, el clima cambió drásticamente y las lluvias regresaron con fuerza, provocando que el nivel del lago comenzara a subir rápidamente, amenazando con inundar la zona de excavación y destruir la barca con el oleaje. Fue una carrera frenética contra el reloj y los elementos, donde los arqueólogos y voluntarios tuvieron que trabajar de día y noche, con el agua hasta las rodillas, construyendo diques de sacos de arena alrededor del barco para mantenerlo seco mientras las tormentas azotaban la costa.
Ante la imposibilidad de mover la embarcación en su estado frágil, la conservadora Orna Cohen propuso una solución de ingeniería radical y nunca antes probada en la arqueología de agua dulce: envolver el barco entero en un capullo rígido antes de moverlo. Utilizando espuma de poliuretano, un material químico moderno que se expande y endurece al contacto, rociaron todo el casco de la nave, tanto por dentro como por afuera, creando un corset sintético que mantendría cada tabla en su lugar original. Una vez que la espuma se endureció, convirtiendo la frágil reliquia en un bloque sólido y flotante, el equipo excavó túneles por debajo del barro para liberar la succión del suelo y permitir que el agua del lago entrara controladamente a la zona de trabajo. En una escena que parecía sacada de una película, el bloque blanco de espuma flotó sobre las aguas del mar de Galilea y fue remolcado suavemente hacia la orilla, salvando la historia de una destrucción segura. Sin embargo, el viaje apenas comenzaba. El barco fue sumergido inmediatamente en una piscina especial con una solución de cera sintética caliente, un tratamiento químico intensivo que duraría más de 10 años, necesario para reemplazar el agua dentro de las células de la madera y permitir que, 10 años después, el mundo pudiera verla sin que se deshiciera. Una vez que la embarcación estuvo estabilizada en los tanques de conservación, llegó el momento crucial de interrogar a la materia misma. ¿Cuándo navegó este barco en las aguas de Galilea? Para obtener una respuesta indiscutible, se extrajeron muestras microscópicas de la madera del casco y se enviaron a laboratorios de radiocarbono de prestigio internacional buscando una datación por carbono 14 que no dejara margen a la especulación. La comunidad científica y religiosa contuvo el aliento hasta que llegaron los resultados, y los datos fueron escalofriantes por su precisión. La madera databa de un periodo comprendido entre el año 120 a.C. y el año 40 después de Cristo. Este rango temporal no es una coincidencia menor, es una superposición perfecta que cubre la totalidad de la vida de Jesús, desde su nacimiento en Belén hasta su crucifixión en Jerusalén, e incluye todas las décadas en las que los apóstoles trabajaban como pescadores en ese mismo lago. Pero la química no fue la única testigo en este juicio histórico. El barro que rodeaba y llenaba el interior de la barca resultó ser una cápsula del tiempo llena de objetos cotidianos que confirmaron la fecha sin necesidad de tecnología nuclear. Atrapados en la misma arcilla que selló el barco, los arqueólogos recuperaron una olla de cocina y una lámpara de aceite de terracota, ambas con un diseño muy específico, conocido como estilo herodiano. Cualquier experto en cerámica del Levante sabe que este tipo de utensilios, simples, sin decoraciones de figuras humanas o animales, respetando la ley judía que prohibía las imágenes talladas, son la firma inconfundible de los asentamientos judíos de Galilea en el siglo I. Estos hallazgos contextuales eliminaron cualquier duda restante. No estamos ante un barco romano de guerra ni una nave comercial bizantina de siglos posteriores, sino ante una humilde barca de trabajo judía que operó exactamente en las mismas décadas y bajo la misma cultura religiosa que se describe en los evangelios. La convergencia de la datación por radiocarbono y la tipología de la cerámica nos da una certeza que rara vez se tiene en la arqueología bíblica. Este objeto es un contemporáneo silencioso de los eventos que cambiaron la historia de la humanidad. Pero más allá de la fecha, lo que realmente ha humanizado este descubrimiento y nos ha permitido mirar a los ojos a sus antiguos dueños es el análisis botánico de su construcción. Cuando los expertos comenzaron a mapear cada tablón del casco, esperando encontrar una estructura uniforme de madera de cedro o ocre, se encontraron con un caos fascinante. La barca estaba construida con 12 tipos de madera diferentes. Aunque la estructura principal y la quilla estaban hechas de cedro del Líbano de buena calidad, el resto del barco era un verdadero mosaico de parches y remiendos hechos de ocre, pino, algarrobo, espino y sicomoro. Esta extraña mezcla no fue una decisión estética, sino un grito de necesidad económica que resuena a través de los siglos. Nos dice que el propietario de esta barca no era un rico comerciante ni un funcionario de la corte de Herodes, sino un hombre que vivía al día en una economía de escasez. Los análisis muestran que la barca fue reparada una y otra vez durante décadas. Cada vez que una tabla se podría o se rompía, el dueño no podía permitirse comprar madera nueva importada, así que improvisaba soluciones con lo que tenía a mano. Se detectaron piezas de madera claramente que habían sido arrancadas de otros barcos viejos desguazados y reutilizadas aquí, cortadas y forzadas para encajar en huecos para los que no fueron diseñadas originalmente. Este es literalmente el barco de un trabajador pobre que luchaba por mantener su herramienta de sustento un día más.
una arquitectura de la supervivencia que encaja con una precisión escalofriante con el perfil socioeconómico de los discípulos. Hombres como Pedro, Andrés, Santiago y Juan no eran la élite religiosa de Jerusalén, eran pescadores rurales, hombres sin letras y del vulgo, como los llamarían más tarde los fariseos, que pasaban sus días remendando redes y, como ahora sabemos gracias a esta barca, remendando también sus naves con desesperación y creatividad. Al mirar este casco lleno de cicatrices y remiendos, no estamos viendo la gloria dorada de un templo, sino la realidad dura, astillada y remendada de la vida cotidiana que Jesús eligió compartir. Antes de someter esta barca a la prueba definitiva de capacidad, deja tu like y asegúrate de estar suscrito al canal. Es un gesto pequeño para ti, pero es el combustible que nos permite seguir revelando la historia oculta. Sigamos adelante. Durante gran parte del siglo XX, uno de los argumentos más favoritos de los críticos para cuestionar la veracidad histórica de los evangelios se centraba en un problema de logística física: el tamaño de las embarcaciones. La narrativa académica escéptica sostenía que los barcos de pesca utilizados en un lago rural como el de Galilea debían ser botes pequeños y precarios, similares a canoas, incapaces de transportar cargas pesadas o grandes grupos de personas. Bajo esta lógica, los pasajes bíblicos que describen a Jesús cruzando el mar en la barca con sus 12 discípulos eran considerados invenciones literarias o exageraciones teológicas, ya que físicamente se creía imposible meter a 13 hombres adultos en una nave de pescadores locales. Sin embargo, cuando los conservadores terminaron de limpiar el casco y pudieron tomar las medidas exactas del barco de la Galilea, la evidencia física destruyó décadas de especulación teórica. La estructura mide 8,2 metros de largo, 2,3 metros de ancho, y tiene una profundidad de 1,3 metros, unas dimensiones que sorprendieron a los propios arqueólogos por su amplitud y robustez. Los estudios de ingeniería naval aplicados al hallazgo determinaron que esta nave estaba diseñada para ser versátil. Para la pesca, operaba con una tripulación de 5 hombres, 4 remeros y un timonel, dejando espacio libre para las redes y hasta 1 tonelada de captura. Pero lo más revelador fue el cálculo de su capacidad como transporte de pasajeros. El barco podía acomodar de manera segura hasta 15 adultos sentados, distribuidos a lo largo de las bancadas y el suelo del casco. Esto significa que Jesús y sus 12 apóstoles, un grupo total de 13 personas, no solo cabían, sino que encajaban perfectamente dentro de los parámetros de carga de esta embarcación específica, sin comprometer su flotabilidad. El hallazgo validó de golpe la logística del Nuevo Testamento. El barco no era una canoa solitaria, sino un vehículo de trabajo pesado, lo suficientemente grande como para servir como el medio de transporte colectivo que los textos describen con tanta naturalidad. Además de la capacidad, el diseño hidrodinámico de la embarcación arroja luz sobre uno de los episodios más dramáticos y repetidos en las Escrituras: las tormentas repentinas y el pánico de los discípulos al sentir que se hundían. Cualquiera que haya visitado el mar de Galilea sabe que su geografía es una trampa de viento. Al estar rodeado de montañas y situado bajo el nivel del mar, el aire frío desciende violentamente chocando con el aire cálido del agua, creando olas altas y caóticas en cuestión de minutos sin previo aviso. Al analizar la arquitectura naval del barco descubierto, los expertos notaron una característica crítica: tiene un fondo notablemente plano y carece de una quilla profunda y pesada que sirva de contrapeso bajo el agua. Este diseño era intencional y perfecto para su función comercial, ya que permitía a los pescadores navegar en aguas muy poco profundas y acercarse hasta la misma orilla para echar las redes de arrastre sin encallar en las rocas. Sin embargo, esta ventaja operativa se convertía en una sentencia de muerte en medio de un oleaje fuerte. Sin una quilla que corte el agua y estabilice la nave, el barco no tiene defensa contra las olas laterales. En lugar de atravesar la ola,
Un casco de fondo plano se balancea violentamente de un lado a otro, como una cáscara de nuez, quedando a merced del viento. Esto valida técnicamente la descripción precisa de los evangelios, cuando dicen que las olas se arrojaban a la barca de tal manera que ya se anegaba. Con este diseño específico, el agua no necesita superar una borda alta, sino que el balanceo constante hace que el lago entre a cubos dentro del casco con una facilidad aterradora. Lo que la arqueología nos muestra aquí es que el terror de los discípulos, muchos de ellos pescadores experimentados, no era una reacción histérica ni una simple falta de fe, sino una evaluación profesional correcta de una embarcación que por su propia ingeniería estaba al borde del colapso ante la tormenta. Pero quizás el testimonio más elocuente de la pobreza en la que vivían estos hombres no se encuentra en la madera, sino en el metal que mantenía la estructura unida. En la Galilea del primer siglo, el hierro era un material costoso y difícil de conseguir para la clase trabajadora, un lujo que no se podía desperdiciar bajo ninguna circunstancia. Al examinar los clavos oxidados que sujetaban las tablas del casco, los metalúrgicos descubrieron marcas de estrés y deformaciones que cuentan una historia de reciclaje extremo. Muchos de los clavos no eran nuevos cuando se usaron en esta barca, habían sido arrancados de maderas viejas, enderezados a martillazos y vueltos a clavar reutilizando el material hasta el límite de su vida útil. Esta mentalidad de escasez explica también por qué encontramos el barco donde lo encontramos y en el estado en que estaba. La embarcación no se hundió por una tormenta repentina con su carga a bordo, ni fue víctima de una batalla naval. La evidencia forense sugiere que fue abandonada intencionalmente en la orilla cuando ya no podía flotar más. Pero antes de dejarla morir en el lodo, sus dueños la despojaron sistemáticamente de cualquier pieza que pudiera tener valor para construir una nueva nave. Se llevaron el mástil, el ancla, las vigas superiores más fuertes y cualquier tabla de cedro que aún estuviera sana, dejando atrás solo el esqueleto inservible del casco inferior que ya estaba demasiado podrido para ser salvado. Es una escena final algo triste, pero profundamente humana. Unos pescadores recuperando hasta la última clava y la última astilla útil de su antigua compañera de trabajo, para poder seguir sobreviviendo. Este detalle arqueológico confirma que el entorno de Jesús no era un mundo de abundancia mágica, sino una realidad de recursos limitados donde cada pieza de metal y madera valía su peso en oro. Llegamos entonces a la pregunta final, la que resuena en la mente de cada persona que visita el museo Yigal Allon. ¿Es posible que Jesús mismo haya puesto sus pies sobre estas tablas específicas? Siendo rigurosos con la ciencia y la estadística, la respuesta honesta debe comenzar con un probablemente no, pero seguido de un matiz fascinante. El historiador Flavio Josefo, que escribió en el primer siglo, registró que en esa época operaban cerca de 230 barcos de pesca en el mar de Galilea, lo que matemáticamente nos da una probabilidad de 1 entre 230 de que este sea el barco exacto de Pedro. No hemos encontrado una inscripción que diga «propiedad de Zebedeo», ni ninguna reliquia personal de los apóstoles a bordo que lo vincule con un nombre y apellido. Sin embargo, obsesionarse con la identidad del dueño es perder de vista el verdadero milagro de este descubrimiento, porque lo que tenemos aquí es sin duda un barco gemelo. Aun si Jesús nunca subió a esta nave en particular, subió a una idéntica a esta, construida con la misma técnica, reparada con la misma madera reciclada y navegada con los mismos remos. Es el mismo modelo, la misma marca y el mismo año de fabricación que la barca de los evangelios. Por lo tanto, este objeto funciona como la máquina del tiempo más perfecta que la arqueología bíblica nos ha dado. Elimina 2000 años de arte renacentista y distorsiones culturales para mostrarnos la realidad cruda y tangible. Cuando miramos su silueta, ya no tenemos que imaginar cómo era el escenario de los milagros. Lo tenemos delante de nosotros, validando que el escenario físico descrito en la Biblia no es un mito, sino una realidad histórica de madera, hierro y agua.
Al final del día, lo que rescatamos del lodo en 1986 no fue solo un artefacto arqueológico, sino un puente directo al pasado que ha sobrevivido a imperios, guerras y climas extremos solo para contarnos su verdad. Esta barca nos recuerda que las historias que hemos escuchado durante milenios no ocurrieron en un mundo de fantasía, sino en este mundo real, sobre tablas ásperas, con clavos reutilizados y bajo el mismo sol que nos alumbra hoy. Es la prueba de que la historia, cuando se busca con paciencia y ciencia, termina saliendo a la superficie para encontrarse con nosotros. Si este viaje al pasado te ha sorprendido y quieres seguir descubriendo los secretos que la Tierra aún guarda, no te vayas sin dejar tu like y suscribirte al canal. Déjame saber en los comentarios qué piensas. ¿Crees que este barco debería considerarse una reliquia sagrada o simplemente un hallazgo histórico? Comparte este video con tus amigos y familiares para que ellos también conozcan esta historia increíble. Nos vemos en el próximo video.